Muchachos, muy buenos días para todos. El día de hoy, pues aprovecho para saludarlos, para desear que todos ustedes junto con su familia pues estén muy bien, que estén gozando de muy buena salud y que pues de alguna manera estén aprovechando al máximo este tiempo que nos están brindando para fortalecer esos lazos familiares. Teniendo en cuenta algunas observaciones que me hicieron ustedes, sus padres de familia, vamos a retomar, a repasar un tema que tiene que ver con los sistemas de ordenación archivística que les quedó pues un poco como con ciertas dudas, entonces para aclararles. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que si nosotros no queremos ver este desorden así en nuestra empresa, ¿cierto? Entonces, para que las cosas no se vean así, pues hay que hacerlo así. O sea, para que no se vea este desorden en la empresa, es necesario establecer unos sistemas que nos permitan organizar toda esa información, todos esos documentos y todo lo que nos llega a nosotros en la empresa. ¿Cuáles son esos sistemas que se emplean? Entonces, está uno que es el alfabético general. Entonces, el alfabético general nos dice que vamos a clasificar esos documentos, o sea, todos estos documentos los vamos a clasificar. ¿Cómo? Pues así, mire, por letras del alfabeto. Entonces, aquí no se va a pensar si son nombres de personas, si son nombres de empresas, si son proveedores, si son clientes, aquí si es un departamento o una ciudad. Aquí lo que se va a tener en cuenta es por qué letra inicia el nombre de cada uno de ellos. Entonces los que inician por A pues van a ir en la sección en la carpeta pues asignada para la A, o sea, todos los nombres que empiecen por A van a ir ahí, o todos los nombres que empiecen por B o por C o por D y así sucesivamente. ¿Listo? Ese sería entonces el alfabético general. Tenemos el numérico simple. Entonces el numérico simple nos dice que debemos ¿qué hacer? Pues asignarle un número. Mira, si le asignamos un número a la información que vamos a organizar. Entonces, por ejemplo, esto es para cuando se tienen varios archivos. Por decir algo, que aquí vamos a trabajar 900, que le vamos a asignar ese número para los grados 901 y 902. Y dentro del escritorio, o del archivo, perdón, vamos a organizar entonces dos grupos, 901 y luego otro para 902. Y dentro de 901 pues asignamos los estudiantes que pertenecen a 901 y en 902 los que pertenecen a grado 902. ¿Listo? Eso es una forma, un ejemplo de cómo se puede organizar por un numérico simple. O sea, se le asigna un número para la clasificación. Si es por zonas, entonces hay algunos donde dicen zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 y así los clasifican. Y van guardando la información para cada uno de ellos. Inclusive para los proveedores. Entonces hay proveedores que también les asignan números y así los tienen pues registrados y guardados. Listo. Otro sistema que tenemos es el cronológico. Entonces en el cronológico nos dicen que podemos archivar la información por meses o por días o por años, se debe tener en cuenta, es decir, por fechas. Listo, o sea, se organizan por fechas. Entonces aquí tenemos una información, la organizamos, mire, por fechas, que enero 21, que febrero, que marzo, que así, que octubre, que noviembre, bueno, dependiendo de los meses. ¿Listo? Y también podemos tener en cuenta meses y años, es decir, son diferentes formas. Listo. Hay unos donde solo se tienen en cuenta los meses. O sea que cronológico es por tiempo. El siguiente es el tipográfico. Aquí es donde de pronto nosotros tuvimos ciertas confusiones. A ver, el tipográfico, ese sistema de archivos se utiliza para la ubicación de ciertos espacios y lugares dentro de una empresa, dentro de un espacio, dentro de un lugar. Entonces, ese gráfico hace referencia como al geográfico, como al lugar, al espacio, al sitio donde queda ubicada donde está guardada la información. Se utiliza muchísimo
en las bibliotecas o en almacenes. Un ejemplo claro, cuando vamos a Home Center o a Easy, allá podemos encontrar que la mercancía está organizada en diferentes estantes. Entonces, cuando manejamos muchos estantes, mire, por ejemplo, aquí vemos un claro ejemplo en una biblioteca. Tenemos varios estantes, ahí observamos 1, 2 y 3 estantes, y cada estante tiene ciertas subdivisiones. Entonces, mire, está 1, 2, 3 y 4 pisos. Entonces, son diferentes lugares donde tenemos que encontrar la información. Entonces, basémonos en este. Entonces, digamos, este espacio en grande. En las bibliotecas, cuando vamos, nosotros encontramos diferentes espacios. Entonces, uno dice, bueno, ¿dónde está el libro? Entonces dice, bueno, vamos a buscar algo que esté relacionado con sociales. Entonces, ¿dónde queda sociales? Entonces dice, todo lo de sociales va a estar en la sala 1, en el estante A, que era lo que veíamos anteriormente, y en la sección 1A. ¿Listo? Y así pues nos ubicamos. A eso es lo que hacía referencia el tipográfico. Bien. Vamos con el decimal. Entonces el decimal es cuando nosotros encontramos una numeración, pero a la vez esa numeración tiene otros subnúmeros que necesitan ser clasificados y relacionados. Por ejemplo, aquí tenemos el doble cero. Digamos que esos son los niños que pertenecen a jardín. Que en la carpeta o que en esa sección del doble cero vamos a encontrar 44 carpetas. Y en la parte de adentro alcanzamos a observar que hay otra serie de números. Entonces dicen, bueno, la carpeta 01 va a ser para el estudiante tal. La 02 va a ser para tal. La 03 va a ser para tal, y así sucesivamente. Es decir, para cada estudiante. Lo mismo podríamos hablar de, digamos, el 09, que sería para los estudiantes de noveno. Entonces dice, bueno, 09. El 09-01 es para, y sería el primer estudiante de la lista. El 09-02 es para el siguiente estudiante, y así sucesivamente. Entonces es donde se necesitan una serie de clasificaciones. Ese es el decimal. O sea que un tema tiene subtemas, y a su vez esos subtemas tienen otros subtemas. ¿Listo? Vamos ahora entonces con el geográfico. El geográfico, ¿a qué hace referencia? Entonces hace referencia a esto, a lugares, a espacios, a sitios. Entonces, por ejemplo, aquí Colombia está dividido por regiones. Entonces, cuando yo voy a archivar información correspondiente, y si yo tengo relaciones comerciales con diferentes departamentos, pues los puedo subdividir así por departamentos, y ahí voy archivando mi información. Entonces, toda documentación que me llegue de la región andina, entonces lo clasifico en la región andina, o así sucesivamente. Para ser más específicos, entonces hay algunos que los clasifican por zonas. Les dicen, no, que aquí está la zona centro, o la zona central, que en la zona central entonces está Buenaventura, y ahí van subdividiendo cada espacio y cada lugar según la zona a la que pertenece. Lo mismo la zona norte o la zona sur. ¿Listo? Eso es cuando se tienen pues bastante, o sea, estas empresas que tienen bastantes relaciones comerciales con diferentes empresas de diferentes ciudades o departamentos. Otro espacio, pues otra manera es por países. ¿Listo? Y dentro de los países pues también se puede relacionar por ciudades. Cuando yo, por ejemplo, tengo una empresa que exporta productos, entonces voy a China, a Chile, a Argentina, a Ecuador, a Perú, entonces yo clasifico. Entonces digo, bueno, Ecuador, entonces clasifico Ecuador, y dentro de Ecuador pues entonces ubico en esa carpeta grande, coloco unas subcarpetas que serían las ciudades, Quito y las ciudades que pues de alguna manera podamos encontrar allí. Listo. Continuamos. Vamos ahora con el asunto o materia. Asunto o materia, entonces ya la palabra lo indica, algo a que esté relacionado. Entonces un tema en específico, por ejemplo aquí observamos que nos dice proveedores, clientes y acreedores. Entonces toda la documentación que llegue de proveedores pues lo voy a archivar en esa parte, o lo que haga referencia a clientes o acreedores.
Yo puedo también clasificarlo, por ejemplo, que actas. Entonces en el primero ubico actas, que no, que en el segundo van a haber memorandos, que en el tercero van a haber comunicados, y así sucesivamente. Y dentro de cada uno de esos archivos pues ya los clasifico haciendo uso de otros sistemas, puede ser el alfabético, el numérico o alguno de los que vimos anteriormente. Bien, el onomástico. El onomástico hace referencia a los nombres. Entonces, ¿qué se debe clasificar teniendo en cuenta el nombre de la persona? Y entonces, ¿qué nos dice ahí? Entonces tenemos que tener en cuenta por la letra que inicia y primero por los apellidos y luego sí por los nombres. Que los apellidos van a ir siempre en mayúscula, ¿listo? Y los nombres pues van a ir la primera letra en mayúscula y las siguientes pues sí en minúscula. Aquí tenemos un caso claro, por ejemplo, ¿qué sucede si la persona solo tiene un apellido? Entonces, por ejemplo, lo opera Paula y lo opera Ángel Paula. Entonces, ¿cómo se clasifica? Entonces, si la persona tiene primero un apellido y un nombre, va a ir de primeras. Si la persona tiene dos apellidos y tiene un apellido y dos nombres, por ejemplo en este caso dos apellidos, dos nombres, y un apellido y dos nombres, pues ahí sí ya se clasifica según el orden alfabético. Entonces, ¿quién va primero? Pues entonces en este caso se tiene en cuenta a la persona que tiene los dos apellidos y los dos nombres primero. ¿Listo? Muy bien. Eso es lo que nos indica el onomástico. Ahí estamos mirando personas y que también pues así mismo se hace con las empresas. Entonces que yo coloco primero las empresas, se tiene en cuenta en este caso pues el nombre y la letra por la que inicia cada una de las empresas. ¿Listo? Muy bien. Pues muchachos, eso era todo lo que pues íbamos a trabajar. Espero que la explicación les sirva. No hay que hacer trabajo, solamente es aclarando las dudas de lo que estaba con respecto a este tema. Listo, estaremos hablando y miraremos más adelante otra explicación frente a algunos de los temas que hayamos trabajado y que pues de alguna manera pues tengamos ciertas dudas. Listo chicos, que estén muy bien, gracias, hasta luego.